Buenas tardes, profesor Eduardo Negrete. Pues este es el grupo formado por la compañera Neri Hugo Márquez, el compañero Samir Torres Vázquez y mi persona Enoch Pertús Chavarría. Vamos a explicar los principios de la UNIDROID, pues algunos, porque son cogimos, digamos, algunos que nos parecieron importantes y bueno, aquí vamos a hacer la presentación. Principios de la UNIDROID. Dice que estos principios pues, son un instrumento desarrollado por expertos de todas las partes del mundo para generar importantes beneficios a todo el que celebra un contrato internacional. Pues permite a las partes que intervienen en estos contratos eliminar la incertidumbre sobre el régimen jurídico aplicable a su acuerdo. Aquí podemos hablar de la mercatoria, que es el sistema jurídico que proviene de los comerciantes y son las normas o reglas que constituyen la lex mercatoria. Estos son productos de práctica, uso y costumbre de los comerciantes en todo el lapso de tiempo que ellos vienen utilizando estas normas que fueron hechas por ellos. Bueno, ya pues aterrizando la naturaleza jurídica, estos fueron elaborados en el año de 1994 en el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado. El objeto pues se encuentra definido en su estatuto orgánico y sigue la unificación del derecho privado. Pues dentro de los principios tenemos la libertad de contratación, donde este principio sobre el cual pesan características de los contratos como la autonomía de la voluntad de las partes, reconocido ampliamente por los ordenamientos jurídicos para elegir los elementos del contrato. El segundo principio sería la libertad de la forma y de prueba. Una de las ventajas de los principios de la UNIDROID desde su primera formulación ha sido la de servir en tiempos de la sociedad estimulada por el proceso de globalización, podríamos decir mundial, por lo cual los contratantes requieren de estos principios que hacen expedito el negocio que realizan por contener fórmulas prácticas para resolver los eventuales problemas. El tercer principio, principio pacta sunt servanda. Bueno, esto significa que cualquier variación en el contrato será resultado de la voluntad mancomunada de las partes, salvo los casos previstos en acontecimientos, digamos que sorpresivos o de excesiva discrepancia entre las partes, o algo que venga de fuerza mayor. O sea, aquí la ley se cumple para ambas partes del contrato. Siguiendo con el siguiente, cuarto principio, la supremacía de las reglas imperativas. O sea, podemos decir que este es un principio plenamente aceptado en el comercio internacional, aun cuando no aparezca expresamente establecido en los distintos textos normativos. Aquí pues podríamos decir que estos principios no restringen
la aplicación de reglas imperativas, sean de origen nacional, internacional o supranacional, que resulten aplicables conforme a las normas pertinentes de derecho internacional privado. Bueno, sigue mi compañero, siguiente compañero, con el principio 5. Compañero, haga la entrada. Bueno, a continuación sigue la compañera Luz Neri Lugo a partir del principio número 5. Adelante, compañera. Bueno, seguimos con el principio número 5, que es sobre la naturaleza dispositiva de estos principios. Esto básicamente lo que establece es que las partes son las que deciden cuándo la conexión por los principios de expresión semejantes como el uso de las costumbres o el comercio internacional. Así también encontramos el principio de internacionalidad y uniformidad, que es básicamente que una ley es la ley que regula la capacidad de las partes contratantes. Son los requisitos de forma de contrato, la naturaleza, los efectos de los contratos y la ejecución del mismo. Ningún elemento internacional. Es decir, cuando todos los elementos relevantes en el contrato en cuestión estuvieran conectados con un solo país. Esto se da, digamos, en la parte cuando hay unas contradicciones en las normas de los diferentes países. Y son estos principios lo que comienzan a regir cuando hay un inconveniente contractual. Seguimos con el principio de la buena fe y lealtad en los negocios. El principio de buena fe y lealtad se complementa además con el deber de confidencialidad. Es uno de los grandes pilares consagrados en los principios de la UNIDROIT sobre los contratos internacionales en la parte comercial. ¿Me escuchan, compañero? Estoy teniendo como problema de conexión. Continúa, por ¿Sí me favor. está escuchando? Continúa, que va en grabación. Seguimos con el principio de la primacía de los usos de las prácticas. En caso que se divergencia entre lo que ocurre en la realidad y lo que ha plasmado en los documentos, debe darse prevalencia a lo que surge en las prácticas. Es decir, estos principios, cuando hay unas contradicciones, como anteriormente lo hablábamos, son las partes las que deciden cómo se van a regular. Seguimos con el principio de llegada. A continuación, mi compañero nos va a explicar sobre este principio. Buenas tardes, profesor, compañero. Siguiendo con la dinámica de los principios de la UNIDROIT, quiero de pronto como hacer un recorderis de que estos principios fueron desarrollados por personas expertas de todas las partes del mundo y que generan importantes beneficios a todo aquel que celebra un contrato internacional. También es bueno recalcar que para la utilización de estos principios de la UNIDROIT es necesario que el contrato internacional se requiere que las partes que intervienen en dichos acuerdos elijan este instrumento como ley aplicable en estos tipos de contratos internacionales. Vamos a continuar con el principio
con el principio de llegada. Este principio es muy significativo, es muy importante, ya que para las partes resulta, por decirlo así, de manera indispensable, determinar el cuidado que se tienen por aceptar las comunicaciones, qué efectos de la fase de formación de oferta, el perfeccionamiento del contrato, la ejecución, ulterior extensión, que recordemos que la ejecución ulterior extensión, estas son normas que no aceptan acuerdo en contrario. Quiere decir que este tipo de normas de ulterior extensión no pueden ser modificadas sino por otro tipo de normas que tengan estas mismas características específicas. Se aceptan las comunicaciones de todos los medios que resultan apropiados para las especificaciones de cada contrato, lo que significa que deja amplio margen para que los jueces o árbitros hagan como especie de un sopesamiento de las condiciones particulares o de cada condición en particular en este tipo de negocios jurídicos. De otro lado, este principio de llegada envuelve fundamentalmente dos aspectos muy importantes. El primero, la comunicación, entendiéndose esto como ese medio que sea efectivo para el conocimiento de las particularidades del negocio jurídico de índole o carácter internacional que se está suscitando en este momento. La llegada entendida como la entrega de la comunicación con el establecimiento comercial o la dirección postal. Entonces miremos cómo este principio juega un papel sin de pronto bajarle la importancia o devaluar la necesidad imperativa de estos otros principios. Este principio de llegada podemos enmarcarlo dentro de estos principios fundamentales de la UNIDROIT. El siguiente principio que hago referencia es el principio de la confidencialidad. Si una de las partes proporciona información confidencial durante el curso de las negociaciones, la otra parte tiene el deber de no revelar ni utilizar injustificadamente en provecho propio, independientemente que con posterioridad se perfeccione o no el contrato. ¿Qué sucede? Cuando fuera apropiado la responsabilidad derivada del incumplimiento de esta obligación, podría incluir una compensación basada en el beneficio recibido por la otra parte. ¿Qué quiere decir? Este principio de confidencialidad, que podemos decir que va de la mano del principio de la buena fe, maneja un ingrediente muy importante, podemos decir lo que es la compartimentación de la información. O sea, se manejan informaciones que podemos darle la calificación, podemos darle el nivel de secreto, información clasificada que no se puede estar revelando durante la ejecución del negocio jurídico o que de pronto se vaya a utilizar en futuros negocios jurídicos con el fin de sacar provecho de manera individual o de manera ventajosa. El no tener cuidado de este principio de confidencialidad, la parte que lo incumple está obligada a resarcir, por decirlo así, con una compensación a la otra parte que salió lesionada o perjudicada. El otro principio que traigo presente reconoce el uso y costumbres del comercio internacional. Ok. Veamos lo importante que nos habla en este momento, ya que las partes están obligadas por cualquier uso que sea ampliamente conocido y regularmente observando el comercio internacional por los sujetos
participante en el tráfico mercantil, a menos de que la aplicación de dicho sea irrazonable. O sea, este principio siempre va a ir de la mano con las costumbres mercantiles que se estén dando en los lugares donde se está realizando este negocio jurídico de manera internacional, por así decirlo. La costumbre internacional, recordemos, es constitucionaria, internacional, y que hace parte del derecho internacional constitucionario, y que este es el procedimiento espontáneo de elaboración del derecho internacional, resultado del comportamiento anterior que hayan tenido dichos estados que están celebrando los negocios jurídicos. Entonces vemos cómo este principio nos trae de buena referencia lo que se ha venido desarrollando, o sea, cuando no existen normas claras, cuando no está en el derecho internacional propio a qué se van a acoger, a través de las costumbres se pueden solventar o se pueden solucionar este tipo de inconvenientes. Otro principio es el que denominamos las definiciones. Hablamos de cesión de contrato, que es la transparencia mediante un acuerdo de una persona, o sea, nos habla directamente de lo que define el cedente a otra, el cesionario, los derechos y obligaciones del cedente que surgen en un contrato u otra persona u otra parte. De esta forma podemos ver cómo este principio establece las definiciones de tribunal con inclusión de los árbitros, de establecimiento relevante cuando existen más de uno, acreedor, deudor, así como lo que debe entenderse por escrito, entendiendo como todo medio de comunicación susceptible de reproducir de manera evidente la comunicación, lo que hace incluir dentro de este proceso lo que son los telefax, los correos electrónicos, los mensajes de texto, los mensajes de voz, a los fines a cumplir con la finalidad de permitir esta comunicación entre las partes distintas físicamente. Vemos entonces esta importancia, o sea, este principio de definiciones surge a través de esa necesidad de no dejar de forma interpretativa lo que cada una de las partes quiera de pronto someter cada nombre o cada enunciado. Por eso es que en este principio quedan previamente establecidos las definiciones, así como quedan preestablecidos los roles de cada parte de estos contratos. De esta manera damos por terminada nuestra exposición de manera muy breve. La verdad es que el tiempo es bastante corto y como grupo nos sentimos muy satisfechos y vemos la importancia con que estos principios de la UNIDROIT se han venido moviendo en estos negocios jurídicos internacionales, y que de una forma u otra sería como, por decirlo así, como bastante dispendioso, bastante complicado llegar a celebrar o estar inmerso en negocios jurídicos si no estuvieran regulados, si no estuvieran reglamentados, ya que esto se va autorregulando cada vez que surge la necesidad de estos principios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Edward. Esta es la exposición y la participación de nosotros en la descripción de cada uno de los principios de la UNIDROIT a través de esta ayuda, como lo es el programita para hacer los mapas conceptuales más. Y pues aquí los compañeros, cada uno pues lo que quisieron. Bueno, entonces pues
Gracias a los compañeros que vayan a ver y que pues les sirva de mucho. Gracias.